La bala destrozó la ventana de la tienda general. Pasó a 3 pulgadas de donde había estado la cabeza de Helena Zimmerman un instante antes. Ella se tiró al suelo polvoriento de la tienda de Glen Rio, Nuevo México, sin pensarlo 2 veces. Su mano ya buscaba el rifle que llevaba atado a la espalda. Era julio de 1876. El calor de afuera era lo suficientemente sofocante como para añadirle disparos a la mezcla. Pero Helena había aprendido hacía mucho tiempo que al mundo no le importaba la conveniencia o la comodidad. Rodó detrás de un barril de harina y sus gastados pantalones se llenaron de polvo mientras se movía. Levantó su rifle para mirar por la ventana rota. 3 hombres a caballo corrían por la calle principal. Llevaban los rostros cubiertos con pañuelos y sus pistolas en alto. Disparaban salvajemente a todo lo que se movía. El tendero, el señor Henderson, estaba acobardado detrás de su mostrador con las manos sobre la cabeza. Susurraba oraciones que, según Helena, no servirían de mucho contra el plomo caliente. Apuntó con cuidado al jinete que iba al frente y apretó el gatillo. Observó con sombría satisfacción cómo el sombrero salía volando de su cabeza. No había apuntado para matar, solo para advertirles que se fueran. Pero el jinete pareció tomar su disparo como un insulto personal. Giraron sus caballos y comenzaron a disparar directamente a la tienda. Helena se agachó de nuevo mientras la madera se astilleaba sobre su cabeza. Podía oír gritos afuera, el estruendo de los cascos. El eco de los disparos rebotaba en los edificios de fachadas falsas que bordeaban la única calle de Glen Rio. No era la primera vez que unos forajidos intentaban tirotear el pueblo y probablemente no sería la última. Glen Rio se encontraba en la frontera entre el territorio de Nuevo México y Texas. Esto lo convertía en una parada conveniente para los hombres que huían de la ley en cualquier dirección. Estaba recargando cuando lo oyó. Un sonido que cortó el caos como un cuchillo en la mantequilla. Un rugido profundo, primitivo y completamente furioso. Seguido de un crujido húmedo y un grito que terminó abruptamente. Helena se arriesgó a mirar por la ventana y se quedó helada. Sus dedos se detuvieron en el cartucho del rifle. Un hombre estaba de pie en medio de la calle. No se parecía a nadie que Helena hubiera visto antes. Era enorme, medía fácilmente cerca de 2 metros de altura. Tenía los hombros tan anchos que parecían tapar el sol. Su cabello caía sobre sus hombros en ondas oscuras y enredadas, y su barba era espesa y sin recortar. Llevaba pantalones de piel de ante y un chaleco que no ocultaba la increíble masa de músculos de sus brazos y pecho. En una mano enorme, sostenía un tomahawk que goteaba rojo sobre la tierra. Uno de los forajidos yacía a sus pies, inmóvil. Los otros 2 miraban a esta aparición con expresiones de puro terror. Eran visibles incluso debajo de sus pañuelos. «Fuera», dijo el hombre, y su voz era como un trueno lejano rodando por las montañas. «Fuera de este pueblo, o pintaré la calle con lo que quede de ustedes». Los forajidos no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Giraron sus caballos y huyeron al galope. Desaparecieron en una nube de polvo que flotaba en el aire todavía caliente. El hombre grande los vio irse con ojos que eran del frío gris del hielo invernal. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la tienda general. Helena se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de los pantalones. Se dio cuenta de que el señor Henderson la miraba con la misma expresión escandalizada que siempre ponía al ver su ropa. Pero ella lo ignoró. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse que la delicada sensibilidad del tendero. La puerta se abrió y el hombre de la montaña se agachó para entrar. Su cabeza casi rozó el marco, incluso estando inclinado. De cerca era aún más impresionante. Su rostro era todo ángulos duros y piel curtida. El rostro de un hombre que había pasado la mayor parte de su vida al aire libre, bajo todo tipo de clima. Sus ojos encontraron a Helena de inmediato, y algo parpadeó en ellos. Sorpresa, tal vez, o evaluación. «¿Fuiste tú la que hizo el primer disparo?», preguntó. Helena asintió. «Sí, fui yo. Esos hombres iban a robar la tienda o a matar a alguien. Quizás ambas cosas. No iba a permitir que eso sucediera». La comisura de su boca se movió. Sin embargo, no supo decir si era por diversión o por molestia. «Buen disparo»,
Le quitaste el sombrero limpiamente. Estaba apuntando a su sombrero, dijo Helena con frialdad. Si hubiera apuntado para matarlo, estaría muerto. Esta vez, el movimiento se convirtió en una sonrisa definida, aunque desapareció casi de inmediato. Te creo, me llamo Caleb Pierce. Estoy de paso, voy a Colorado. Pensé en reabastecerme aquí. Elena Zimmerman, bienvenida a Glen Rio, aunque me disculpo por la recepción. Le tendió la mano y, tras un momento de vacilación, Caleb la tomó. Su mano envolvió por completo la de ella, áspera por los callos, pero su agarre fue cuidadoso, controlado. La estrechó una vez y la soltó. Esos hombres volverán, dijo él, con expresión seria. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero volverán. A los hombres así no les gusta que los avergüencen. Entonces nos ocuparemos de ellos cuando vengan, dijo Helena con firmeza. Este pueblo ha sobrevivido a cosas peores que unos pocos forajidos cobardes. Detrás del mostrador, el señor Henderson emitió un sonido ahogado. Señorita Zimmerman, quizás debería irse a casa y dejar que los hombres se encarguen de esta situación. Esto no es trabajo de mujeres. Helena se giró para mirarlo, y el tendero retrocedió un paso ante lo que vio en su rostro. Señor Henderson, he estado manejando situaciones como esta desde que tenía 16 años. Ahora tengo 22, y todavía no he visto pruebas de que tener barba haga a un hombre más valiente o más listo que una mujer. Ahora, ¿va a venderme los suministros que vine a buscar o me llevo mi negocio a Santa Rosa? La boca del señor Henderson se movió sin emitir sonido por un momento antes de asentir bruscamente. Comenzó a recoger artículos de los estantes. Helena sacó su lista de la compra del bolsillo y se la entregó. Luego se giró y encontró a Caleb observándola con una expresión que no pudo descifrar. ¿Vives aquí sola?, preguntó él. Vivo a unas 5 millas al norte del pueblo con mi hermano menor, dijo Helena. Nuestros padres murieron hace 3 años, de cólera. Tenemos un pequeño rancho, criamos ganado y caballos. No es mucho, pero es nuestro. Esa es una vida dura para cualquiera, y más para una mujer sola. Helena se erizó. No estoy sola. Tengo a Henry, y entre los dos nos las arreglamos muy bien. Mejor que bien, de hecho. El año pasado tuvimos ganancias por primera vez. Caleb levantó una mano en un gesto de paz. No quise ofender. Es que es raro ver a una mujer vestida como tú, llevando un rifle y disparando a forajidos. La mayoría de las mujeres que he conocido se desmayarían a la primera señal de problemas. Entonces has estado conociendo al tipo equivocado de mujeres, dijo Helena con acidez. Aquí fuera, si no puedes cuidarte, te mueres. Es así de simple. No tengo el lujo de tener vaídos y desmayos. El señor Henderson eligió ese momento para carraspear ruidosamente. Varias mujeres del pueblo se habían reunido fuera de la tienda. Tenían los rostros pegados a la ventana, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Helena podía ver sus bocas moverse. Podía imaginar exactamente lo que decían, las mismas cosas que siempre decían. Lleva pantalones como un hombre. Es vergonzoso, es indecente. ¿Qué pensaría su pobre madre? Helena enderezó la espalda y le sostuvo la mirada a través del cristal. Que miren, que hablen. Había usado faldas durante los primeros 6 meses después de la muerte de sus padres. Había intentado mantener una apariencia de decoro y respetabilidad. También casi había muerto 2 veces. Una porque sus faldas se engancharon en los postes de una cerca mientras huía de un toro asustado, y otra porque no pudo montar a caballo lo suficientemente rápido para perseguir a unos cuatreros que se habían llevado 6 de sus reses. Después de la segunda experiencia cercana a la muerte, fue a la habitación de su padre. Tomó sus pantalones y camisas de repuesto y nunca miró atrás. Henry se sorprendió al principio, pero lo aceptó cuando se dio cuenta de que su hermana era de repente el doble de eficaz en el trabajo del rancho. La gente del pueblo se había horrorizado y seguía estándolo, pero a Helena le habían dejado de importar sus opiniones más o menos al mismo tiempo. Dejó de preocuparse por si sus manos eran suaves o si su piel era pálida, como dictaba la moda. Señorita Zimmerman, sus suministros,
dijo el señor Henderson con rigidez, señalando los paquetes en el mostrador. Serán $6.30. Elena contó el dinero con cuidado y luego comenzó a cargar los artículos en sus alforjas. Caleb se había movido a otra parte de la tienda y estaba seleccionando sus propios suministros. Pero ella podía sentir su mirada volviendo a ella repetidamente. Debería haberla hecho sentir incómoda, pero en cambio se encontró extrañamente consciente de él, de la forma en que se movía con una gracia sorprendente para un hombre tan grande, de la tranquila competencia con la que evaluaba y seleccionaba lo que necesitaba. Estaba abrochando sus alforjas cuando la puerta se abrió de golpe y tres mujeres entraron como un frente de tormenta. Elena las reconoció de inmediato. La señora Abernathy, la esposa del alcalde, la señora Chen, que regentaba la pensión, y la señora Ferguson, cuyo marido era dueño del salón, y que parecía creer que eso le daba algún tipo de autoridad moral sobre el resto del pueblo. Elena Zimmerman, dijo la señora Abernathy, con una voz lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. Te vimos por la ventana hace un momento, vestida con esa ropa escandalosa, blandiendo un arma como si fueras una forajida. Esto ha durado demasiado. Eres una vergüenza para la feminidad decente, y no lo toleraremos más. Elena respiró hondo y se giró para enfrentarlas. Buenas tardes, señoras. No estaba blandiendo un arma. Estaba defendiendo esta tienda y posiblemente la vida del señor Henderson, de unos ladrones armados. De nada, por cierto. El rostro de la señora Ferguson se tornó de un impresionante tono púrpura. No nos hables en ese tono, jovencita. Lo que estabas haciendo es irrelevante. El hecho es que lo estabas haciendo vestida como un hombre delante de todo el pueblo. Estabas dando un terrible ejemplo a las chicas más jóvenes. ¿Un ejemplo de qué?, preguntó Elena, genuinamente curiosa. ¿De autosuficiencia, de la capacidad de defenderse, de la voluntad de ayudar a los vecinos en momentos de necesidad? Un ejemplo de comportamiento poco femenino, dijo la señora Chen, su inglés acentuado, preciso y cortante. Hay formas adecuadas para que una dama se comporte, y correr por ahí en pantalones con un rifle no es una de ellas. Deberías estar en casa aprendiendo a cocinar y a coser, preparándote para ser una buena esposa y madre, no jugando a ser un hombre. No estoy jugando a nada, dijo Elena, y pudo oír cómo su voz se elevaba a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Estoy sobreviviendo. Estoy manteniendo a mi hermano alimentado, vestido y a salvo. Estoy manteniendo un rancho que nos mantiene a ambos. Si tengo que usar pantalones para hacerlo, entonces eso es lo que usaré. Entonces no serás bienvenida en la sociedad educada, declaró la señora Abernathy. Lo hemos discutido y hemos decidido que hasta que no empieces a vestirte y a comportarte apropiadamente, no serás invitada a ninguna reunión social. No serás bienvenida en la iglesia y animaremos encarecidamente a nuestros maridos a no hacer negocios contigo. Elena sintió que algo frío se le instalaba en el estómago. Ser excluida de la vida social del pueblo era una cosa. Nunca le habían importado mucho las fiestas de té y las sesiones de cotilleo. Pero si los hombres se negaban a hacer negocios con ella, si no podía comprar suministros o vender ganado, ella y Henry lo perderían todo. No pueden hacer eso, dijo, pero incluso para sus propios oídos, su voz sonó insegura. Claro que podemos, dijo la señora Ferguson con evidente satisfacción. Somos la columna vertebral moral de esta comunidad, y no permitiremos que la corrompas más con tus modales masculinos. La chica puede vestir como quiera. La voz vino de detrás de Helena, profunda, tranquila y completamente inamovible. Se giró y encontró a Caleb Pierce de pie allí, con los brazos cruzados sobre su enorme pecho y su expresión dura como el granito. Había estado tan callado que casi había olvidado que estaba allí, pero ahora parecía llenar toda la tienda con su presencia. Las tres mujeres lo miraron fijamente, con la boca abriéndose y cerrándose como peces fuera del agua. La señora Abernathy se recuperó primero. Le ruego me disculpe, señor, pero esto no es de su incumbencia. Es un asunto que deben decidir las personas decentes de este pueblo.
Lo estoy haciendo de mi incumbencia, dijo Caleb, dando un paso adelante. Las tablas del suelo crujieron bajo su peso. Esa chica acaba de arriesgar su vida para proteger su pueblo y a su tendero. Lo hizo bien y con valentía, mejor que la mayoría de los hombres que he conocido. ¿Y ustedes creen que tienen derecho a decirle lo que puede y no puede vestir? Se trata de decoro, insistió la señora Chen, aunque había retrocedido un paso ante el avance de Caleb. De mantener los estándares de decencia. Decencia, repitió Caleb. Había un mundo de desprecio en esa única palabra. He estado en estas montañas y desiertos durante 15 años, señora. He visto cómo es la verdadera indecencia. He visto a hombres asesinarse entre sí por un puñado de polvo de oro. He visto a mujeres golpeadas y abandonadas por los hombres que se suponía que debían protegerlas. He visto a niños muriendo de hambre mientras sus padres se gastaban hasta el último centavo en bebida. Eso es indecencia. Una mujer que usa pantalones para poder hacer un trabajo honesto y proteger a su familia. Eso es sentido común. La señora Ferguson se irguió en toda su estatura, lo que la llevó aproximadamente a la mitad del pecho de Caleb. ¿Y quién es usted para sermonearnos sobre moralidad? Un sucio hombre de la montaña que probablemente no ha visto el interior de una iglesia en años. No necesitamos que gente como usted nos diga cómo dirigir nuestro pueblo. Algo peligroso brilló en los ojos de Caleb. Tiene razón, señora. No me necesitan, pero creo que la señorita Zimmerman aquí podría necesitarme. Y creo que a sus maridos les interesaría saber que mientras ustedes tres estaban aquí juzgando, había forajidos tiroteando su pueblo. Y las únicas personas que hicieron algo al respecto fueron esta chica en pantalones y un sucio hombre de la montaña. El silencio que siguió fue absoluto. Elena podía oír los latidos de su propio corazón. Podía oír el zumbido de una mosca contra la ventana. Podía oír la respiración del señor Henderson detrás de su mostrador. Nunca nadie la había defendido antes. No así. Henry la apoyaba, por supuesto, pero era callado, amable y odiaba las confrontaciones. Sus vecinos habían dejado de intentar hacerla cambiar de opinión sobre su ropa hacía mucho tiempo, pero también habían dejado de invitarla a cualquier cosa o de tratarla como algo más que una extraña y ligeramente vergonzosa aberración. Pero este hombre, este extraño que había llegado al pueblo hacía menos de una hora, se estaba enfrentando a las mujeres más poderosas de Glen Rio por ella, y ni siquiera la conocía. La señora Abernathy pareció sentir que estaba perdiendo el control de la situación. «Vámonos, señoras», dijo con toda la dignidad que pudo reunir. «Claramente no podemos razonar con esta gente. Hablaremos con nuestros maridos y dejaremos que ellos se encarguen de este asunto». Las tres mujeres salieron de la tienda en un susurro de faldas y orgullo herido. A través de la ventana, Elena pudo verlas reuniendo a más mujeres con las cabezas juntas en una furiosa consulta. Iba a pagar por esto más tarde, lo sabía. La desaprobación del pueblo había sido mayormente pasiva hasta ahora, pero tenía la sensación de que acababa de hacerse unos enemigos muy poderosos. «Gracias», dijo en voz baja, volviéndose hacia Caleb. «No tenías que hacer eso». Él se encogió de hombros, un movimiento que hizo que sus hombros se movieran de forma impresionante bajo el chaleco de piel de ante. «Sí, tenía que hacerlo. No soporto a los matones, y esas mujeres te estaban acosando, simple y llanamente. Además, lo que dije era verdad. Fuiste valiente ahí atrás. No tienes nada de qué avergonzarte». Elena sintió que el calor le subía a las mejillas y se maldijo por ello. No era una chica tonta que se sonrojaba por un cumplido de un hombre guapo, excepto que Caleb era guapo, de una manera ruda e indómita, y su cumplido había ido directo a una parte de ella que normalmente mantenía bajo llave. La parte que a veces se preguntaba si estaba equivocada, si debería esforzarse más por encajar, por ser la mujer que todos esperaban que fuera. «¿Dónde te vas a quedar mientras estés en el pueblo?», preguntó, en parte para cambiar de tema y en parte porque sentía una curiosidad genuina. «Planeaba acampar fuera del pueblo», dijo Caleb. «Ya no me llevo bien con las paredes y los techos. Demasiados años viviendo bajo el cielo».
A Elena se le ocurrió una idea repentina y probablemente tonta, pero se encontró hablando antes de poder disuadirse. Tenemos un granero en nuestro rancho. Está limpio y seco, y hay un desván donde a veces duermen los peones cuando los contratamos para el rodeo. Eres bienvenido a quedarte allí unos días si quieres. Es lo menos que puedo ofrecer después de lo que hiciste por mí. Caleb la estudió durante un largo momento, sus ojos grises escrutando su rostro. Tu hermano podría tener algo que decir sobre que lleves a un hombre extraño a casa. Henry estará de acuerdo una vez que se lo explique, dijo Elena, aunque no estaba del todo segura de que eso fuera cierto. Henry era protector con ella a su manera tranquila, y podría no apreciar que invitara a un hombre del tamaño de una pequeña montaña a quedarse en su propiedad. Además, salvaste el pueblo hoy. Creo que eso te gana un lugar para dormir que no sea el duro suelo. El duro suelo y yo somos viejos amigos, dijo Caleb, pero sonreía ligeramente. Pero aceptaré tu oferta, señorita Zimmerman. Gracias. Elena, dijo ella, si te vas a quedar en nuestro rancho, bien podrías llamarme Helena. Elena, repitió él, y la forma en que dijo su nombre, lenta y cuidadosa, hizo que algo revoloteara en su pecho. Entonces deberías llamarme Caleb. El señor Henderson carraspeó de forma intencionada, y Elena recordó que no estaban solos. Rápidamente pagó por sus suministros y Caleb hizo lo mismo con los suyos. Mientras salían de la tienda hacia el brutal sol de la tarde, Elena era muy consciente de las miradas que los seguían. Todo el pueblo parecía haberse reunido en pequeños grupos a lo largo de la calle, y todos los ojos estaban puestos en ella y en Caleb. Oyó los susurros mientras caminaban hacia el poste donde había dejado su caballo. Lleva pantalones como un hombre. Vergonzoso, absolutamente vergonzoso. Y ahora se va con ese salvaje. Acuérdense de mis palabras, nada bueno saldrá de esto. Elena mantuvo la cabeza alta y la expresión neutral, pero por dentro estaba furiosa. Esta gente no sabía nada de ella, nada de las decisiones que había tomado, ni de las razones que había detrás. Solo veían lo que querían ver. Una mujer que no encajaba en su estrecha definición de comportamiento adecuado. La mano de Caleb tocó brevemente su codo, una suave presión que de alguna manera transmitía comprensión y apoyo. Lo miró y lo encontró mirando al frente, pero había una tensión alrededor de sus ojos que le dijo que él también había oído los susurros. ¿Tu caballo?, preguntó él, señalando a la yegua ruana atada al poste. Sí, esa es Juniper. Es terca y testaruda, pero puede correr todo el día sin quejarse. Elena desató a la yegua y le acarició la nariz con afecto. ¿Dónde está tu caballo? No tengo, lo vendí en Santa Rosa. Planeaba caminar hasta Colorado. Elena lo miró fijamente. ¿Caminar? Son cientos de millas. He caminado más lejos, dijo él con naturalidad, como si caminar a través de varios territorios no fuera más notable que pasear por la calle. Bueno, no necesitas caminar las 5 millas hasta nuestro rancho, dijo Elena con decisión. Juniper puede llevarnos a los dos. Es lo suficientemente fuerte. Caleb pareció escéptico. Soy un hombre pesado, Elena. No quiero lastimar a tu caballo. Juniper ha llevado a 2 hombres adultos antes, cuando trajimos a un peón herido, dijo Elena. Aguantará 5 millas con los dos sin problemas. Después de un momento, Caleb asintió. Aseguró su mochila detrás de la silla y luego le ofreció la mano para ayudar a Elena a montar. Ella no necesitaba la ayuda. Podría haber subido a la silla sola como hacía todos los días, pero algo la hizo aceptar. Su mano era cálida y sólida, y la levantó como si no pesara nada. Una vez que estuvo acomodada, Caleb subió detrás de ella con una facilidad sorprendente para un hombre tan grande. La silla de montar de repente estaba muy llena. Su pecho era una pared sólida de calor contra su espalda. Sus brazos la rodearon para agarrar el pomo de la silla. Elena se sintió de repente intensamente consciente de cada punto donde sus cuerpos se tocaban, del ritmo constante de su respiración, del ligero olor a cuero y humo de leña que se aferraba a él. ¿Lista?, preguntó, y le molestó oír un ligero temblor en su voz. Listo, confirmó Caleb. Elena hizo que Juniper comenzara a caminar,
guiándola fuera del pueblo por el polvoriento camino que llevaba al norte. Detrás de ellos, Glen Rio se desvanecía lentamente en el espejismo del calor, y con él, las miradas y los susurros. Aquí fuera, con el vasto cielo de Nuevo México extendiéndose sobre sus cabezas y las lejanas montañas púrpuras en el horizonte, Elena sintió que podía volver a respirar. Esas mujeres te causarán problemas, dijo Caleb después de haber cabalgado en silencio durante un rato. No debería haber interferido. Puede que haya empeorado las cosas. No empeoraste nada, dijo Elena con firmeza. Ya me estaban causando problemas. Me han estado causando problemas desde el día en que me puse pantalones por primera vez en el pueblo. Solo les diste una nueva excusa. Aún así, yo me iré en unos días, y tú serás la que se enfrente a las consecuencias. Elena guardó silencio por un momento, y luego dijo, ¿puedo preguntarte algo? ¿Por qué me defendiste? No me conoces. Por lo que sabías, esas mujeres tenían razón, y soy una especie de ramera escandalosa que corrompe a la juventud de Glen Rio. Sintió el pecho de Caleb vibrar con una risa silenciosa detrás de ella. He conocido a verdaderas rameras, Elena. No me pareces una de ellas. Me pareces una joven que hace lo mejor que puede en circunstancias difíciles. Y te defendí porque era lo correcto. Porque he pasado la mayor parte de mi vida en lugares donde tu capacidad para sobrevivir importa más que lo que vistes mientras lo haces. Y no soporto a la gente que juzga a los demás por tonterías superficiales. ¿Dónde has estado todos estos años? Preguntó Elena, genuinamente curiosa. Dijiste que has estado en las montañas durante 15 años. Montañas, desiertos, llanuras, en cualquier lugar que estuviera lejos de la civilización y de otras personas. Había algo en su voz ahora, algo más oscuro. Fui soldado una vez, luché en la guerra entre los estados. Cuando terminó, no pude soportar la idea de volver a la vida normal, de fingir que todo era normal cuando había visto y hecho las cosas que había visto y hecho. Así que me fui al oeste y seguí hasta que se me acabó el oeste. He estado trampeando, cazando y comerciando desde entonces. Eso suena solitario, dijo Elena en voz baja. Lo es, pero también es pacífico. Nadie te dispara porque llevas el uniforme del color equivocado. Nadie muere en tus brazos porque un trozo de metal le ha desgarrado las entrañas. Solo tú, la tierra y los animales. Simple. Elena oyó el dolor bajo sus palabras, el peso de viejos recuerdos y heridas más antiguas. Quería darse la vuelta para ver su rostro, pero mantuvo los ojos en el camino. ¿Qué te hizo decidir ir a Colorado? Tengo un hermano allí. No hemos hablado en años, pero recibí noticias de que se está muriendo. Tuberculosis. Quiero verlo una vez más antes de que se vaya. Lo siento, dijo Elena, y lo dijo de verdad. Sabía lo que era perder a la familia, ver impotente cómo la enfermedad te robaba a alguien que amabas. Es ley de vida, dijo Caleb, pero su voz era tensa. Nacemos, vivimos, morimos. Los afortunados llegan a despedirse. Cabalgaron en un silencio cómplice después de eso. Los únicos sonidos eran el constante golpeteo de los cascos de Juniper y el susurro del viento a través de la hierba seca. La tierra aquí era dura y hermosa, todo matorrales, rocas rojas y un cielo infinito. Elena la amaba con una ferocidad que a veces la sorprendía. Este era su hogar, su tierra, comprada con la sangre, el sudor y los sueños de sus padres. No dejaría que unas pocas mujeres de mente estrecha la expulsaran de allí. El rancho apareció a la vista cuando coronaron una pequeña loma. No era gran cosa, solo una pequeña casa con un porche hundido, un granero que necesitaba desesperadamente una nueva capa de pintura, y un conjunto de corrales y dependencias. Pero las cercas eran robustas y estaban bien mantenidas. Los animales en el pasto parecían sanos y bien alimentados, y había un huerto junto a la casa que prosperaba a pesar del calor. Una figura salió del granero mientras se acercaban, protegiéndose los ojos del sol. Henry Zimmerman tenía 19 años y no se parecía en nada a su hermana. Donde Helena era todo ángulos agudos y energía feroz, Henry era de voz suave y amable. Tenía el cabello rubio de su madre y sus ojos azules y apacibles.
Era de estatura y complexión media, y tenía manos de erudito más que de ranchero, aunque hacía su parte del trabajo sin quejarse. «¡Elena!», gritó mientras entraban en el patio. «Oí disparos desde el pueblo. ¿Estás bien?» «Estoy bien, Henry», dijo Elena, bajando de la silla. «Hubo problemas con unos forajidos, pero ya está solucionado. Este es Caleb Pierce. Ayudó a ahuyentarlos. Lo he invitado a quedarse en el granero unos días». Los ojos de Henry se abrieron al ver el tamaño y la apariencia de Caleb, pero se recuperó rápidamente y le tendió la mano. «Henry Zimmerman, cualquier amigo de mi hermana es bienvenido aquí». Caleb le estrechó la mano con cuidado, con el mismo agarre controlado que había usado con Elena. «Agradezco la hospitalidad. Intentaré no causar problemas». «No es ninguna molestia», dijo Henry, aunque su mirada iba y venía entre Caleb y Elena, como si intentara averiguar exactamente qué había pasado en el pueblo. «Déjame mostrarte el granero. Tenemos heno fresco en el desván y una bomba de agua. No es lujoso, pero está limpio». Mientras Henry llevaba a Caleb hacia el granero, Elena desencilló a Juniper y la cepilló. Le dio a la yegua una ración extra de avena como recompensa por llevar a 2 jinetes sin quejarse. Para cuando terminó, el sol se estaba hundiendo en el horizonte occidental, pintando el cielo en tonos de naranja y dorado. Encontró a Henry en la cocina, removiendo una olla de frijoles que olía a sal, cerdo y especias. Él levantó la vista cuando ella entró, con expresión preocupada. «Elena, ¿estás segura de esto?», preguntó en voz baja. «Ese hombre es muy grande y no sabemos nada de él. ¿Y si es peligroso?». «Me salvó la vida hoy», dijo Elena, lavándose las manos en la palangana. «Si hubiera querido hacerme daño, ha tenido muchas oportunidades. Además, creo que es un buen hombre, Henry. Solo que está solo». Henry suspiró. «Siempre has tenido buen instinto para la gente. Solo prométeme que tendrás cuidado. El mundo no es amable con las mujeres que confían demasiado fácilmente». «Lo prometo», dijo Elena, aunque sospechaba que su definición de cuidado y la de Henry eran muy diferentes. Cogió la masa de pan de maíz que había mezclado esa mañana y la vertió en un molde. «Ahora deja de preocuparte y ayúdame a terminar la cena. Deberíamos invitar a Caleb a comer con nosotros. Es lo más educado». Henry asintió, aunque todavía parecía inseguro. «¿Qué pasó en el pueblo? Dijiste que había forajidos». Mientras Helena trabajaba, le contó sobre el intento de robo, la intervención de Caleb y el enfrentamiento con la señora Abernathy y sus amigas. La expresión de Henry se fue preocupando cada vez más a medida que hablaba. «¿Amenazan con cortarnos los negocios del pueblo?», preguntó cuando ella terminó. «Elena, eso podría arruinarnos. Necesitamos poder comprar suministros y vender nuestro ganado». «Lo sé», dijo Elena con gravedad, «pero no voy a cambiar quién soy para complacerlos, Henry. Mamá y papá no nos criaron para doblegarnos ante los matones». «No, pero tampoco nos criaron para ser tontos», dijo Henry con delicadeza. «¿Sería tan terrible usar un vestido cuando vas al pueblo? Podrías guardar los pantalones para trabajar en el rancho». Elena sintió un destello de irritación, pero lo reprimió. Henry tenía buenas intenciones. Siempre tenía buenas intenciones. Sería terrible, sí, porque significaría admitir que tienen razón, que hay algo malo o vergonzoso en la forma en que elijo vivir mi vida. Y una vez que ceda en esto, ¿qué será lo siguiente? Exigirán que deje de llevar un arma, que deje de trabajar en el rancho, que deje de tener opiniones diferentes a las suyas. Henry no tuvo respuesta para eso. Solo la miró con ojos tristes y preocupados, y Elena sintió una punzada de culpa. No era justo que él tuviera que lidiar con las consecuencias de sus decisiones, pero no podía arrepentirse de esas decisiones. «Todo saldrá bien», dijo ella, ahora más suavemente. «Encontraremos una solución, siempre lo hacemos». Antes de que Henry pudiera responder, llamaron a la puerta. Elena abrió y encontró a Caleb en el porche, con el sombrero en la mano. Se había aseado de alguna manera, con el pelo recogido y la cara lavada, aunque todavía parecía sacado de una leyenda de la frontera. «Quería agradecerles de nuevo la hospitalidad», dijo. «El granero es muy cómodo, mejor que la mayoría de los lugares en los que me he alojado últimamente».
Deberías comer con nosotros, dijo Helena impulsivamente. Tenemos de sobra, y es lo menos que podemos hacer. Caleb dudó, su mirada pasando de Helena a donde Henry estaba en la cocina. No quiero ser una molestia. No eres una molestia, dijo Henry, aunque su voz era un poco forzada. Por favor, únete a nosotros. Mi hermana tiene razón, tenemos de sobra. Comieron en la tosca mesa de madera de la cocina. La comida era sencilla pero sustanciosa. Caleb comió con la eficiencia concentrada de un hombre que había pasado largos periodos sin saber cuándo sería su próxima comida, pero también tenía modales sorprendentemente buenos. Elogió la comida, ayudó a recoger los platos sin que se lo pidieran y respondió a las cautelosas preguntas de Henry sobre sus viajes con una inteligencia tranquila. Helena se encontró observándolo más de lo que probablemente debería, notando la forma en que sus ojos se suavizaban cuando hablaba de las montañas, la forma en que sus manos se movían con una gracia inconsciente a pesar de su tamaño, la forma en que parecía llenar la pequeña cocina con su presencia sin hacerla sentir abarrotada. Después de la cena, mientras la última luz se desvanecía del cielo, Caleb se levantó para irse. Gracias por la comida. Ha pasado mucho tiempo desde que me senté en una mesa familiar. Había olvidado lo agradable que podía ser. Eres bienvenido a comer con nosotros mientras estés aquí, dijo Helena. De verdad disfrutamos de la compañía. Caleb sonrió y eso transformó sus rasgos duros en algo casi amable. Me gustaría. Buenas noches, Helena. Henry. Después de que se fue, Henry se volvió hacia Helena con una mirada de complicidad. Le gustas. No seas ridículo, dijo Helena, pero sentía que sus mejillas se calentaban. No estoy siendo ridículo. Vi la forma en que te miraba y la forma en que tú lo mirabas a él, por cierto. La expresión de Henry se volvió seria. Solo ten cuidado, Helena. Él mismo lo dijo, solo está de paso. No dejes que te importe alguien que se va a ir. No me voy a enamorar de un hombre que conozco desde hace menos de un día, dijo Helena con firmeza. Ahora deja de hacer de casamentero y ayúdame con estos platos. Pero mientras fregaba los platos y miraba por la ventana hacia el granero, donde una única linterna brillaba en el desván, no pudo evitar sentir un revoloteo en el pecho, algo que se sentía peligrosamente como esperanza. La mañana siguiente amaneció clara y calurosa. El sol ya castigaba cuando Helena terminó su desayuno y salió para comenzar el trabajo del día. Encontró a Caleb en el granero, limpiando los establos con la eficiencia de alguien que sabía de caballos y trabajo duro. No tienes que hacer eso, dijo Helena, sorprendida. Eres un invitado aquí. No me gusta estar ocioso, dijo Caleb, sin levantar la vista de su trabajo. Además, es lo menos que puedo hacer a cambio de un lugar para dormir. Helena lo observó trabajar por un momento, admirando el juego de músculos bajo su camisa. La fuerza fácil con la que levantaba y movía el heno sucio. Luego se sacudió y cogió una horca de la pared. Bueno, si vas a ayudar, más vale que lo hagas bien. El desagüe de este establo está en la esquina trasera izquierda, así que tienes que inclinar todo en esa dirección. Caleb la miró, con una ceja levantada, y luego miró el establo en el que había estado trabajando. Maldita sea, tienes razón, lo he estado haciendo mal. Trabajaron codo con codo en un silencio cómplice. Los únicos sonidos eran el raspar de las horcas y los sonidos satisfechos de los caballos en sus establos. Helena se encontró relajándose de una manera que rara vez hacía con extraños. Había algo sólido y confiable en Caleb, algo que la hacía sentir segura sin sentirse mimada. Cuando los establos estuvieron limpios, pasaron a otras tareas. Caleb demostró ser hábil con el martillo, arreglando una tabla suelta en la cerca del corral que Helena había querido arreglar durante semanas. Le mostró una mejor manera de colgar sus herramientas para que no se oxidaran tan rápido. Incluso le demostró un truco para amansar a un potro asustadizo que implicaba más paciencia que fuerza. ¿Dónde aprendiste todo esto?, preguntó Helena mientras veían al potro aceptar finalmente una jáquima sin entrar en pánico. Aquí y allá, dijo Caleb. Aprendes cosas cuando vives como yo. Y mi padre era un hombre de caballos. Me enseñó mucho antes. Se interrumpió,
Su expresión se oscureció. ¿Antes de qué?, preguntó Helena en voz baja. Antes de beber hasta morir, terminó Caleb rotundamente. Después de que mi madre murió, simplemente se rindió. Gastó cada centavo que teníamos en whisky y murió boca abajo en una zanja cuando yo tenía 14 años. Fue entonces cuando mi hermano y yo nos fuimos a vivir con nuestro tío. Y fue entonces cuando aprendí que la familia no siempre es una bendición. Helena no supo qué decir a eso. Sus propios padres habían sido cariñosos y amables incluso en sus últimos días, cuando el cólera los estaba consumiendo. No podía imaginar crecer sin esa base de amor y seguridad. Lo siento, dijo finalmente. Ningún niño debería tener que pasar por eso. Caleb se encogió de hombros, aunque sus hombros estaban tensos. Me hizo quien soy, para bien o para mal. Fueron interrumpidos por Henry llamando desde la casa. Helena, tenemos visitas. Helena y Caleb intercambiaron miradas y luego corrieron hacia la casa. 3 caballos estaban atados en el poste, y 3 hombres estaban en el porche hablando con Henry. Helena los reconoció de inmediato y gimió por dentro. El alcalde Abernathy, el sheriff Morrison y el reverendo Walsh. Esto no iba a ser agradable. Caballeros, dijo Helena mientras se acercaba, tratando de mantener un tono neutral. ¿Qué puedo hacer por ustedes? El alcalde Abernathy era un hombre redondo con una cara sonrosada y un bigote impresionante que le caía por debajo de la barbilla. Se irguió con importancia cuando Helena se detuvo al pie de los escalones del porche. Señorita Zimmerman, hemos venido por un asunto de grave preocupación para la comunidad. Mi esposa y varias otras damas me han informado de su comportamiento inapropiado de ayer y de su asociación con este hombre de la montaña. Sus ojos se dirigieron a Caleb, que se había detenido unos pasos detrás de Helena, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Defendí su pueblo de los forajidos, dijo Helena con cuidado. No sabía que eso calificara como comportamiento inapropiado. La manera en que lo hizo fue muy impropia, interrumpió el reverendo Walsh. Era un hombre delgado y severo que parecía ver la vida como una larga oportunidad para la desaprobación. Una joven cristiana no tiene por qué llevar armas ni enfrentarse a hombres armados. Tales asuntos deben dejarse en manos de los caballeros de la comunidad. Los caballeros de la comunidad no estaban por ningún lado cuando empezó el tiroteo, dijo Caleb. Su voz se oyó fácilmente en todo el patio. Me parece que la señorita Zimmerman aquí mostró más coraje que cualquier hombre en Glen Rayo ayer. El sheriff Morrison, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló. Mire, forastero, puede que haya ayudado a ahuyentar a esos forajidos, y estamos agradecidos por eso. Pero no tiene derecho a venir a nuestro pueblo y empezar a decir a nuestras mujeres que pueden vestirse como hombres y comportarse como les plazca. Aquí tenemos un orden que mantener. Un orden que valora la apariencia por encima de la sustancia, dijo Caleb, moviéndose para pararse junto a Helena. Un orden que castiga a una mujer por ser competente e independiente. Perdóneme si encuentro ese tipo de orden inútil. La cara del alcalde Abernathy se puso de un alarmante tono púrpura. Cuide su tono, señor. Soy el alcalde debidamente elegido de Glen Rio, y no permitiré que un vagabundo me hable de esa manera. Entonces quizás debería actuar como un alcalde digno de respeto, replicó Caleb. Un verdadero líder apreciaría las contribuciones de Helena a la comunidad. No la condenaría por ellas. La situación se estaba intensificando rápidamente, y Helena sabía que necesitaba recuperar el control antes de que las cosas se salieran de madre. Alcalde Abernathy, reverendo Walsh, sheriff Morrison, aprecio su preocupación, pero les aseguro que estoy dirigiendo mi rancho y mi vida de una manera que nos conviene a mí y a mi hermano. Si las damas del pueblo tienen un problema con mi ropa, es una lástima, pero no va a cambiar mi comportamiento. Entonces no nos deja otra opción, dijo el alcalde Abernathy con pesadez. El Consejo Municipal ha votado. A menos que acepte vestirse apropiadamente y comportarse de una manera acorde a su sexo, ya no haremos negocios con usted. No se le permitirá vender su ganado en nuestros mercados. No se le atenderá en nuestras tiendas y no será bienvenida en ninguna reunión pública.
Henry jadeó detrás de ellos. No pueden hacer eso. Es nuestro sustento. Podemos y lo hemos hecho, dijo el reverendo Walsh con frialdad. El camino de la rectitud a menudo es difícil, pero es necesario. Quizás unas pocas semanas de dificultades le enseñen a la señorita Zimmerman el error de sus caminos. Elena sintió que el hielo se extendía por sus venas. Hablaban en serio. Realmente iban a aislarla del pueblo, del único mercado en cientos de millas donde podía vender su ganado y comprar los suministros que necesitaban para sobrevivir. Sin acceso a Glen Rio, el rancho fracasaría en unos pocos meses. Lo perderían todo. Hay otros pueblos, dijo Caleb en voz baja, como si leyera sus pensamientos. Santa Rosa es más grande y se preocupa menos por reglas sociales mezquinas. Podrías vender tu ganado allí. Santa Rosa está a 80 millas de distancia, dijo Elena sin expresión. No podríamos llevar nuestro rebaño tan lejos sin perder la mitad por el calor y el agotamiento. E incluso si pudiéramos, no tenemos el dinero para contratar suficientes peones para proteger tanto ganado en un viaje tan largo. Entonces le sugiero que reconsidere su posición, dijo el alcalde Abernathy, con una nota de satisfacción en su voz. Le daremos hasta fin de mes. Si para entonces no está vestida apropiadamente, la prohibición entrará en vigor. Los tres hombres montaron sus caballos y se alejaron, dejando a Elena de pie en el patio con los puños apretados y el corazón acelerado. Quería gritar, lanzar algo, cabalgar hasta el pueblo y decirles a cada uno de esos hipócritas santurrones exactamente lo que pensaba de ellos y de sus reglas de mente estrecha. Elena, dijo Henry en voz baja, tocándole el hombro, quizás deberíamos considerar lo que dijeron. Sé que no quieres cambiar, pero si es una elección entre tu orgullo y nuestro hogar. No se trata de orgullo, dijo Elena, girándose para enfrentarlo. Se trata del principio. Si cedo ante ellos ahora, estoy admitiendo que tienen derecho a controlar cómo vivo mi vida. Estoy admitiendo que ser mujer significa ser menos, significa seguir reglas que no se aplican a los hombres. Pero Elena, no, dijo ella con firmeza. No voy a hacerlo. Prefiero perder el rancho que traicionar todo lo que mamá y papá me enseñaron sobre defenderme. Entró furiosa en la casa antes de que Henry o Caleb pudieran responder, retirándose a su habitación y cerrando la puerta de un portazo. Sabía que estaba siendo dramática, sabía que estaba siendo injusta con Henry, que solo intentaba encontrar una solución práctica, pero no pudo evitarlo. La ira y la frustración que se habían estado acumulando durante años finalmente le estaban estallando, y no sabía qué hacer con ellas. Hubo un suave golpe en su puerta. Elena, la voz de Caleb, suave y preocupada. ¿Puedo entrar? No, dijo, y luego se sintió infantil de inmediato. Sí, no me importa. La puerta se abrió y Caleb se agachó para entrar. Su corpulencia hacía que su pequeño dormitorio pareciera aún más pequeño. Miró los muebles sencillos, el estante de libros, la colcha descolorida en la cama que había sido de su madre. Luego sus ojos se posaron en ella y estaban llenos de comprensión. No te equivocas al estar enojada, dijo. Lo que están haciendo está mal, simple y llanamente. Están tratando de forzarte a entrar en un molde que no te queda, y están usando tu sustento como palanca. Lo sé, dijo Elena, con la voz quebrada. Pero Henry también tiene razón. Si no cedo, lo perdemos todo. 3 años de trabajo perdidos. El sueño de mis padres, muerto. ¿Y para qué? ¿Para demostrar un punto? Caleb se acercó, su presencia de alguna manera tranquilizadora, aunque ahora estaba lo suficientemente cerca como para que ella tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. No es solo un punto, es tu vida, tu derecho a elegir cómo quieres vivirla. ¿Pero qué pasa si elegir me cuesta todo?, preguntó Elena, y odió lo débil que sonaba su voz. Entonces encuentras otra manera, dijo Caleb simplemente. Siempre hay otra manera. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para buscarla. Elena se rió, pero sonó más como un sollozo. Estoy cansada de ser valiente. Estoy cansada de luchar.
Solo por una vez me gustaría que las cosas fueran fáciles. Antes de que supiera lo que estaba pasando, los brazos de Caleb la rodearon, trayéndola contra su pecho en un abrazo que fue suave a pesar de su tamaño. Elena se tensó por un momento, sorprendida, y luego se relajó en el abrazo. Olía a heno y cuero y a algo más, algo salvaje y limpio que le hizo pensar en el aire de la montaña y el cielo abierto. Sé que estás cansada, dijo, su voz retumbando en su pecho donde su oído estaba presionado. Pero también eres fuerte, más fuerte que nadie que haya conocido en mucho tiempo. Lo resolverás, y hasta que lo hagas, no estás sola. Elena se quedó allí un largo momento, extrayendo fuerza de su sólida presencia. Luego se apartó, secándose los ojos con el dorso de la mano. Gracias, necesitaba oír eso. Es solo la verdad, dijo Caleb. Extendió la mano y le metió un mechón de pelo que se había escapado de su trenza detrás de la oreja, un gesto sorprendentemente tierno. Ahora, vamos a hablar con tu hermano y a trazar un plan. Encontraron a Henry en la cocina, caminando nerviosamente. Levantó la vista cuando entraron, su expresión esperanzada y ansiosa a la vez. Elena, lamento si te molesté. Es que yo... Lo sé, interrumpió Elena, y lamento haberte gritado. Solo estás siendo práctico, pero necesito que entiendas algo, Henry. No puedo ceder ante ellos. Simplemente no puedo. Rompería algo dentro de mí. Henry asintió lentamente. Entiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos encontrar otro mercado para nuestro ganado, dijo Caleb. Un lugar que no esté controlado por el Consejo Municipal de Glen Rio. Santa Rosa está demasiado lejos, dijo Henry, y no tenemos el dinero para contratar suficientes peones para un viaje tan largo. De todos modos, solo tenemos unas 30 cabezas listas para vender ahora mismo. Apenas valdría la pena el esfuerzo. ¿Y los puestos comerciales? Preguntó Caleb. Hay varios dispersos por este territorio. Suelen pagar en bienes en lugar de en efectivo, pero podrías conseguir suministros de esa manera y evitar Glen Rio por completo. Elena consideró esto. Era cierto que había puestos comerciales dispersos por todo el territorio. Lugares donde tramperos, cazadores y pequeños rancheros podían intercambiar bienes sin la formalidad de un pueblo real. Nunca había considerado usarlos antes porque Glen Rio estaba mucho más cerca, pero los tiempos desesperados requerían medidas desesperadas. El puesto comercial más cercano está a unas 20 millas al sur, dijo lentamente. Lo dirige un hombre llamado Dutch Peterson. Papá solía tratar con él a veces. Es justo y no le importan cosas como lo que vistes o si eres hombre o mujer. Entonces por ahí empezamos, dijo Caleb. Llevamos tu ganado allí, lo cambiamos por suministros y le demostramos a Glen Rio que no los necesitas. Pero sigue sin ser una solución permanente, señaló Henry. Necesitamos dinero en efectivo, no solo bienes. Tenemos que hacer pagos de la hipoteca, pagar impuestos. No podemos hacer eso con sacos de harina y rollos de tela. Un problema a la vez, dijo Elena, sintiendo que parte de su determinación regresaba. Primero, le demostramos a Glen Rio que podemos sobrevivir sin ellos. Luego, resolveremos el resto. Durante la semana siguiente, Elena y Caleb se prepararon para el arreo de ganado al puesto comercial de Dutch Peterson. Fue un trabajo duro, dificultado por el calor que parecía presionar la tierra como un peso físico. Pasaron largos días a caballo, reuniendo el ganado que estaba lo suficientemente gordo para vender. Revisaron pezuñas y marcas, asegurándose de que cada animal estuviera sano y fuerte para el viaje. Henry ayudó cuando pudo, aunque era mejor con el papeleo y la planificación que con el trabajo real del rancho. Hizo listas de los suministros que más necesitaban, calculó pesos y valores, y se preocupó constantemente por todo lo que podría salir mal. Caleb, mientras tanto, demostró ser invaluable. Conocía el ganado y los caballos de una manera que provenía de años de experiencia, y trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer sin quejarse. Pero más que eso, hacía reír a Elena. Contaba historias sobre sus años en las montañas, sobre luchar con un oso que se había metido en sus provisiones, sobre perderse en una ventisca
y pasar 3 días refugiado en una cueva con solo una manada de lobos por compañía. Sobre la vez que entró accidentalmente en una aldea Ute y terminó quedándose un mes porque el jefe decidió que era demasiado entretenido para dejarlo ir. Elena se encontró esperando con ansias su tiempo juntos. Se encontró buscando sus raras sonrisas. Se encontró pensando en él por la noche cuando debería haber estado durmiendo. Era una tontería. Sabía que él había dejado claro que solo estaba de paso, que tenía un hermano moribundo esperándolo en Colorado. Pero a su corazón no parecía importarle la lógica o la practicidad. Quería lo que quería, y lo que quería era a Caleb Pierce. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche después de la cena, viendo la puesta de sol en un resplandor de naranja y dorado, Caleb se volvió hacia ella con una expresión seria. He estado pensando, dijo, sobre tu situación con el pueblo. Podría haber otra opción que no has considerado. ¿Cuál es? Preguntó Elena curiosa. ¿Cásate conmigo? Elena se atragantó con el agua que estaba bebiendo. ¿Qué? Cásate conmigo, repitió Caleb con calma. Esta gente no te escuchará porque eres una mujer soltera que vive sola. Te ven como alguien que necesita ser controlada y guiada. Pero si tuvieras un marido, especialmente uno que apoyara públicamente tus decisiones, no podrían tocarte. Se espera que las mujeres obedezcan a sus maridos. Después de todo, si tu marido dijera que puedes usar pantalones, nadie podría discutir. Elena lo miró fijamente, su mente acelerada. La lógica era sólida. Tenía que admitir que las mujeres casadas tenían más libertad en algunos aspectos, especialmente si sus maridos las apoyaban. Y nadie se atrevería a intimidar a una mujer cuyo marido era un hombre de la montaña de casi 2 metros con un tomahawk. Pero la idea también era una locura. Caleb, no puedo pedirte que hagas eso. Apenas me conoces. Tienes un hermano que ver en Colorado. ¿Y después? ¿Te irías de nuevo una vez que el pueblo se echara atrás? También he estado pensando en eso, dijo Caleb, sus ojos grises fijos en los de ella. La verdad es, Elena, que no he querido quedarme en un solo lugar durante 15 años. Pero estar aquí, trabajando en este rancho contigo, sentándome a tu mesa para comer, teniendo conversaciones reales con gente, en lugar de solo con mis propios pensamientos, me he dado cuenta de cuánto lo he extrañado, de lo solo que he estado. Apartó la vista, apretando la mandíbula. Podría ir a Colorado, ver a mi hermano por última vez y luego volver aquí si me quisieras. Soy bueno con los caballos y el ganado. Puedo reparar cualquier cosa. Puedo cazar y proveer carne. Podría serte útil a ti y a Henry. ¿Es eso todo lo que quieres ser? Preguntó Elena en voz baja. ¿Útil? Caleb guardó silencio por un largo momento. Luego se volvió hacia ella. No, admitió. Quiero más que eso. Quiero volver a ser importante para alguien. Importar. Y creo, hizo una pausa, pareciendo elegir sus palabras con cuidado. Creo que tú también podrías querer eso. Alguien que te vea por quién eres realmente y no quiera cambiarte. El corazón de Elena latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Caleb, me conoces desde hace una semana. No es tiempo suficiente para decidir pasar tu vida con alguien. Supe que quería ser un hombre de la montaña el primer día que vi las rocosas, dijo Caleb. Algunas cosas simplemente se saben. La pregunta es, ¿qué quieres tú, Elena? ¿Qué quería ella? Elena pensó en los años venideros, luchando las mismas batallas una y otra vez, defendiendo constantemente su derecho a vivir como quisiera. Pensó en envejecer sola porque ningún hombre en Glen Rio se casaría con una mujer que usara pantalones. Pensó en la posibilidad de perder el rancho, de perder todo lo que sus padres habían construido. Y luego pensó en Caleb, en su fuerza tranquila y su humor seco, en la forma en que la miraba como si fuera capaz de cualquier cosa, en la forma en que su pulso se aceleraba cuando él estaba cerca, y en la forma en que se sentía segura, vista y valorada en su presencia. Quiero no perder mi rancho, dijo lentamente. Quiero vivir mi vida en mis propios términos. Y respiró hondo. Quiero ver a dónde podría llegar esto entre nosotros. Pero Caleb, el matrimonio es para siempre.
¿O se supone que lo es? ¿Estás realmente listo para eso? He vivido solo durante 15 años, dijo Caleb. Estoy listo para volver a ser parte de algo, parte de una familia, parte de un hogar. Si me aceptas. Elena lo miró a los ojos y vio honestidad allí, y esperanza, y algo que podría haber sido el comienzo del amor. Era una locura, era impulsivo, era todo lo que siempre había pensado que nunca haría. Sí, se oyó decir, sí, me casaré contigo. Caleb sonrió entonces, una verdadera sonrisa que iluminó todo su rostro y lo hizo parecer años más joven. Extendió la mano y tomó la de ella, su palma callosa y cálida contra la suya. Haremos que funcione, prometió. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Henry casi se desmaya cuando se lo contaron. Te vas a casar con un hombre que conoces desde hace una semana, Helena. Esto es una locura, incluso para ti. Lo sé, admitió Helena, pero también es práctico. Necesitamos ayuda con el rancho y necesitamos protección del Consejo Municipal. Caleb puede proporcionar ambas cosas. Pero ¿y si te equivocas con él? Preguntó Henry desesperadamente. ¿Y si solo te está usando? ¿O si resulta ser cruel? No lo soy, dijo Caleb en voz baja. Te doy mi palabra, Henry. Nunca lastimaré a tu hermana. La protegeré, la proveeré y respetaré sus decisiones. Y te ayudaré a mantener este rancho en funcionamiento. Esa es mi promesa para ambos. Henry miró entre ellos con expresión dividida. Finalmente, suspiró. Espero que sepas lo que estás haciendo, Elena. Pero si esto es realmente lo que quieres, entonces te apoyo. Gracias, dijo Elena, abrazándolo con fuerza. Y trata de no preocuparte tanto. Todo va a salir bien. Se casaron 3 días después con el reverendo Walsh, quien ofició la ceremonia con evidente reticencia y muchas advertencias severas sobre la santidad del matrimonio y el deber de las esposas de obedecer a sus maridos. Elena se mordió la lengua durante la mayor parte, aunque no pudo evitar notar la forma en que la mandíbula de Caleb se tensaba cada vez que el reverendo mencionaba la obediencia de la esposa. No hubo invitados, excepto Henry y Dutch Peterson, a quienes habían invitado porque necesitaban un testigo y porque había sido lo suficientemente amable como para aceptar su trato. Elena llevaba su mejor vestido, uno de los pocos que poseía, y Caleb había conseguido de alguna manera una camisa y un chaleco limpios que se ajustaban a su enorme cuerpo. Cuando el reverendo los declaró marido y mujer, Caleb la besó suavemente, un breve contacto de labios que, sin embargo, envió calor por todo el cuerpo de Elena. Lo miró después y lo vio sonriéndole, y sintió un revoloteo de algo que podría haber sido felicidad. Al salir de la iglesia, encontraron una pequeña multitud reunida afuera. La señora Abernathy y sus amigas estaban al frente, con los rostros torcidos por la desaprobación. ¿Crees que un matrimonio resolverá tus problemas?, gritó la señora Abernathy. Sigues siendo la misma criatura vergonzosa que eras antes, Elena Zimmerman. Un anillo en tu dedo no cambia eso. Ahora es Elena Pierce, dijo Caleb con calma, con el brazo alrededor de los hombros de su nueva esposa. Y creo que descubrirás que lo cambia todo. Mi esposa está bajo mi protección ahora, y no toleraré que nadie la trate con falta de respeto. ¿Está claro? Las mujeres murmuraron entre ellas, pero no respondieron directamente. El alcalde Abernathy dio un paso adelante, con expresión calculadora. Lo felicitamos por su matrimonio, señor Pierce. Sin embargo, nuestra prohibición sigue en pie. La señora Pierce todavía no es bienvenida para hacer negocios en Glen Rio hasta que se vista apropiadamente. Está bien, dijo Caleb con facilidad. Llevaremos nuestros negocios a otra parte. Dutch Peterson ya ha aceptado comprar nuestro ganado y proveernos de suministros, y estoy seguro de que podemos encontrar otros mercados según los necesitemos. Glen Rio no es el único pueblo en el territorio de Nuevo México. Se arrepentirán de esto, dijo el reverendo Walsh con oscuridad. El orgullo precede a la caída. Entonces supongo que veremos quién cae primero, dijo Elena, levantando la barbilla. Buenos días, caballeros, señoras. Ella y Caleb se alejaron del brazo, con Henry siguiéndolos. Elena podía sentir las miradas quemándole la espalda, podía oír los susurros comenzar de nuevo.
pero por primera vez no le importó. Tenía a Caleb a su lado, sólido e inquebrantable. Tenía a Henry apoyándola. Tenía su tierra, sus animales y su libertad. Que susurren, que juzguen. Había terminado de vivir su vida según sus reglas. Esa noche, Elena estaba en su dormitorio, ahora oficialmente su dormitorio, y sintió que los nervios amenazaban con abrumarla. Ella y Caleb estaban casados ahora, y se esperaba que las personas casadas compartieran la cama. Pero apenas se conocían, y la idea de ese tipo de intimidad con un hombre que todavía era prácticamente un extraño era aterradora. Hubo un suave golpe en la puerta. «Elena, ¿puedo entrar?» «Sí», dijo, su voz más firme de lo que se sentía. Caleb entró, cerrando la puerta detrás de él. Se había quitado el chaleco y las botas, y a la luz de la lámpara parecía más joven y de alguna manera más vulnerable de lo habitual. «Sé que esto es incómodo», dijo. «No tuvimos exactamente un noviazgo tradicional, así que quiero que sepas que no hay presión. Dormiré en el suelo si lo prefieres, o en el granero, lo que te haga sentir más cómoda». Elena sintió que parte de su tensión se aliviaba. «El suelo está bien por esta noche. Podemos resolver el resto sobre la marcha». Caleb asintió y comenzó a hacer una cama en el suelo con mantas de repuesto. Mientras Elena se cambiaba a su camisón detrás del biombo, lo oyó instalarse, las viejas tablas del suelo crujiendo bajo su peso. «Caleb», dijo en voz baja. «Sí, gracias por entender». «Por supuesto», dijo él. «Tenemos tiempo, Helena. Tenemos todo el tiempo del mundo». Elena se metió en la cama y apagó la lámpara, sumiendo la habitación en la oscuridad. Podía oír la respiración de Caleb en el silencio, un sonido constante y tranquilizador. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de la incertidumbre de lo que les esperaba, se sentía segura. Y eso, pensó mientras se quedaba dormida, valía más que toda la aprobación del mundo. A la mañana siguiente, partieron hacia el puesto comercial de Dutch Peterson con 30 cabezas de ganado. El viaje duró 2 días, con el ganado moviéndose lentamente por el calor. Elena iba en la punta, Caleb en la retaguardia y Henry manejaba los flancos. Los tres trabajaron juntos con una eficiencia sorprendente. El puesto comercial de Dutch Peterson era un conjunto destartalado de edificios en un valle poco profundo, rodeado de árboles achaparrados y formaciones rocosas. El propio Dutch era un hombre canoso de unos 50 años, con una barba que le llegaba al cinturón y una risa que sonaba como un trueno. «Helena Zimmerman», bramó cuando la vio. «O debería decir Helena Pierce ahora. Oí que te casaste con un hombre de la montaña. ¿Será este?» «Este es mi marido, Caleb», confirmó Elena. «Y sí, estamos casados desde hace 3 días». Dutch miró a Caleb de arriba abajo y luego sonrió. «Bueno, eres grande, ¿no? Bien por ti, chica. Ya era hora de que te encontraras un hombre al que no le importe lo que piensen las señoras de la iglesia. Ahora veamos ese ganado tuyo». La negociación fue amistosa, pero firme. Dutch examinó cada animal cuidadosamente, revisando dientes, pezuñas y condición general. Al final, acordó llevarse las 30 cabezas a cambio de 6 meses de suministros, 3 rifles nuevos con munición, un toro de cría que Elena había estado observando durante más de un año, y $50 en efectivo. «Negocias duro, Dutch», dijo Elena, pero estaba sonriendo. «Negocio justo», corrigió Dutch. «Este es buen ganado, y ustedes son buena gente. Además, oí lo que esos tontos de Glen Ryo están tratando de hacerles. Cualquier enemigo del alcalde Abernathy es amigo mío». Pasaron la noche en el puesto comercial, durmiendo en una cabaña de invitados que Dutch mantenía para los viajeros. Era estrecha pero limpia, y lo que es más importante, tenía una cama de verdad. Elena y Caleb la compartieron con torpeza, ambos manteniéndose cuidadosamente en sus propios lados. Pero en medio de la noche, Elena se despertó y se encontró acurrucada contra el ancho pecho de Caleb, con el brazo de él sobre su cintura de forma protectora. Debería haberse apartado, pero en cambio se permitió disfrutar del calor y la seguridad de su abrazo, solo por un momento, solo hasta la mañana. El viaje de regreso al rancho fue más fácil sin el ganado.
y llegaron a casa para encontrar todo en buen orden. Durante las semanas siguientes, cayeron en una rutina. Caleb trabajaba en el rancho con una dedicación que impresionó incluso a Helena, que se consideraba la trabajadora más dura que conocía. Reparó el techo del granero, reconstruyó 2 secciones de la cerca, domó 3 caballos salvajes y cavó un nuevo pozo que producía agua más clara que el antiguo. También continuó durmiendo en el suelo, aunque Helena había empezado a sentirse tonta por ello. Estaban casados, después de todo, y más que eso, estaba empezando a darse cuenta de que sus sentimientos por Caleb iban más allá de la gratitud o la conveniencia. Le gustaba cómo se veía a primera hora de la mañana, con el pelo revuelto y la expresión suave. Le gustaba cómo tarareaba desafinadamente mientras trabajaba. Le gustaba su fuerza tranquila, la forma en que nunca la hacía sentir débil o incapaz, pero tampoco dudaba en ayudar cuando lo necesitaba. Una tarde a principios de septiembre, después de un día de trabajo particularmente largo, se sentaron juntos en el porche, viendo salir las estrellas. Caleb se había bañado en el arroyo y su pelo todavía estaba húmedo, rizándose ligeramente en las puntas. Helena sintió ganas de tocarlo, de pasar los dedos por esas ondas oscuras. «Estás mirando fijamente», dijo Caleb, con diversión en su voz. «Lo siento», dijo Helena, aunque no lo sentía especialmente. Solo estaba pensando, ¿en qué? En lo extraño que es que hace un mes no sabía que existías, y ahora no puedo imaginar este lugar sin ti. Caleb se volvió para mirarla, sus ojos grises serios a la luz que se desvanecía. «Siento lo mismo. Me dije a mí mismo que solo estaba de paso, que te ayudaría a recuperarte y luego seguiría adelante. Pero la verdad es, Helena, que no quiero seguir adelante. Quiero quedarme aquí contigo». «¿Y tu hermano?», preguntó Helena en voz baja. «Iré a Colorado en la primavera», dijo Caleb, «cuando el tiempo sea mejor y el rancho pueda prescindir de mí por unas semanas. Me despediré de él y arreglaré sus asuntos, y luego volveré aquí, si todavía me quieres». «Te quiero», dijo Helena, y las palabras salieron más intensas de lo que había pretendido. «Quiero decir, quiero que te quedes. Eres parte de este lugar ahora, parte de esta familia». «¿Eso es todo lo que soy?», preguntó Caleb, y había algo vulnerable en su expresión. «¿Parte de la familia?». Helena sintió que su corazón latía más rápido. Este era el momento en que podía ser honesta sobre lo que sentía o en que podía retirarse de nuevo a la seguridad. Pensó en su madre, que siempre había dicho que la vida era demasiado corta para la cobardía. Pensó en su padre, que le había dicho que cualquier cosa que valiera la pena tener, valía la pena luchar por ella. «No», dijo en voz baja, «eso no es todo lo que eres. Eres mi marido, y me gustaría que fueras más que eso, si quieres serlo». Los ojos de Caleb se oscurecieron. «Helena, ¿estás diciendo lo que creo que estás diciendo?». «Estoy diciendo que ya no quiero que duermas en el suelo», dijo Helena, con las mejillas ardiendo pero la mirada firme. «Estoy diciendo que me casé contigo pensando que era solo práctico, solo una solución a un problema. Pero se ha convertido en más que eso. Tú te has convertido en más que eso». Caleb extendió la mano y le ahuecó la cara en su mano grande y áspera. «Te has convertido en todo para mí», dijo, su voz baja e intensa. «Desde el momento en que te vi de pie en esa tienda, con tu rifle y tus ojos feroces, supe que eras especial. Me he estado enamorando de ti desde ese primer día, Helena. Solo que no creía que mereciera decírtelo». «¿Por qué pensarías eso?», preguntó Helena, cubriendo la mano de él con la suya. «Porque solo soy un soldado destrozado que pasó 15 años huyendo de su pasado», dijo Caleb. «Porque mereces algo mejor que alguien que ha matado hombres y visto cosas terribles y no siempre duerme bien por la noche por los recuerdos». «No estás destrozado», dijo Helena con fiereza. «Eres fuerte, amable y bueno. Me defendiste cuando nadie más lo hizo. Te has agotado trabajando para ayudarme a salvar este rancho. Me has dado más en un mes de lo que la mayoría de los hombres dan en toda una vida. Si alguien no merece al otro, soy yo que no te merezco a ti». Caleb emitió un sonido que era mitad risa, mitad sollozo,
y luego la estaba besando. No el beso suave y casto de su boda, sino algo profundo y apasionado, y lleno de todo el anhelo que ambos habían estado conteniendo. Helena le devolvió el beso con igual fervor. Sus manos se aferraron a su camisa, su cuerpo presionado contra el de él. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Caleb apoyó su frente contra la de ella. ¿Estás segura?, preguntó. No quiero que te sientas obligada porque estamos casados. Estoy segura, dijo Helena con firmeza. Quiero esto, te quiero a ti. Llévame a la cama, Caleb. Se levantó y la tomó en brazos como si no pesara nada, llevándola a la casa, a su dormitorio. La depositó suavemente junto a la cama y luego encendió la lámpara con manos temblorosas. A la luz suave, Helena pudo ver el deseo en sus ojos, pero también la ternura, el cuidado que estaba poniendo para asegurarse de que ella estuviera cómoda. Intentaré ser gentil, dijo, pero soy un hombre grande. ¿Y tú eres? No estoy hecha de cristal, interrumpió Helena. Soy una ranchera, Caleb. Soy más fuerte de lo que parezco. Él sonrió ante eso. Esa rara y hermosa sonrisa que transformaba todo su rostro. Sí, lo eres. Eres la persona más fuerte que he conocido. Se unieron lentamente, aprendiendo el uno del otro, descubriendo lo que producía placer y lo que provocaba jadeos de sorpresa. Caleb fue paciente y atento, anteponiendo la comodidad de Helena a la suya, asegurándose de que estuviera lista antes de proceder. Y cuando finalmente se unieron, cuando Helena sintió que el breve dolor daba paso a algo más, algo cálido y maravilloso, se aferró a él y susurró su nombre como una oración. Después, yacían enredados en las sábanas, el brazo de Caleb alrededor de los hombros de Helena, su cabeza en su pecho. Podía oír los latidos de su corazón, fuertes y constantes, y sentir el subir y bajar de su respiración. No más dormir en el suelo, dijo somnolienta. No más dormir en el suelo, asintió Caleb, dándole un beso en la coronilla. Estoy exactamente donde pertenezco. Helena sonrió y se dejó llevar por el sueño, sintiéndose segura, amada y más contenta de lo que había estado en años. La noticia del matrimonio de Helena y su acuerdo con Dutch Peterson finalmente llegó a Glen Rio, y la reacción fue mixta. Algunos de los habitantes del pueblo, especialmente los más jóvenes y aquellos que siempre se habían sentido incómodos con la mano dura del Consejo Municipal, comenzaron a patrocinar el rancho de nuevo en silencio. Cabalgaban al amparo de la oscuridad para comprar caballos o carne, disculpándose por el secreto, pero sin querer enfrentar las consecuencias sociales de desafiar abiertamente la prohibición. Otros, liderados por la señora Abernathy y su círculo, redoblaron su condena. Helena se convirtió en un cuento con moraleja, una mujer que había elegido la independencia sobre el decoro y que seguramente tendría un mal final. El hecho de que pareciera feliz y su rancho pareciera próspero solo parecía enfurecerlos más. Helena intentó ignorarlo todo. Tenía a Caleb, tenía a Henry, tenía su tierra, sus animales y su libertad. ¿Qué importaba lo que pensaran unas pocas personas de mente estrecha? Pero entonces, a finales de octubre, todo cambió. Helena y Caleb habían cabalgado hasta Glen Rio para recoger una carta que esperaba a Caleb en la oficina de correos. Era de Colorado. Y cuando Caleb la abrió, su rostro se puso pálido. ¿Qué es?, preguntó Helena, alarmada. Lena, mi hermano, dijo Caleb, su voz hueca. Murió hace 2 semanas. Su esposa envió esto para hacérmelo saber. Helena sintió que se le rompía el corazón por él. Oh, Caleb, lo siento mucho. Sé que planeabas verlo en la primavera. Esperé demasiado, dijo Caleb con amargura. Debería haber ido inmediatamente cuando supe que estaba enfermo, pero me quedé aquí porque era feliz. Y ahora se ha ido, y nunca pude despedirme. No podías saberlo, dijo Helena, tomando su mano, y él sabía que lo amabas. Estoy segura de ello. Caleb no dijo nada, solo miró la carta como si lo hubiera traicionado personalmente. Helena podía ver el dolor y la culpa luchando en su expresión, y deseó desesperadamente poder quitarle su dolor. Se preparaban para irse cuando la señora Abernathy y varias otras mujeres les bloquearon el paso. Vaya, vaya,
dijo la señora Abernathy, sus ojos brillando con malicia. Si no es la vergonzosa señora Pierce y su marido salvaje, todavía usando pantalones, veo, todavía desafiando todos los estándares de decencia. Apártate de mi camino, dijo Helena, con la paciencia agotada. No estoy de humor para tus juicios hoy. Tu humor es irrelevante, dijo la señora Abernathy. El hecho es que continúas siendo una plaga en esta comunidad. Tu marido puede habernos intimidado por un tiempo, pero no vamos a retroceder. Nunca serás bienvenida aquí, Helena. Nunca. Has hecho tu elección y tendrás que vivir con las consecuencias. Algo en Helena se rompió. Toda la ira y la frustración de los últimos meses, combinadas con su angustia por el dolor de Caleb, salieron a la superficie. ¿Sabes qué?, dijo, con la voz temblorosa. No me importa. No me importa si nunca me dan la bienvenida. No me importa si piensan que soy vergonzosa o indecente o cualquier otra palabra que usen para sentirse superiores. Tengo un marido que me ama, un hermano que me apoya y un rancho que está prosperando. ¿Qué tienen ustedes? Reglas mezquinas y mentes aún más pequeñas. Pueden quedarse con su bienvenida. No la quiero. Pasó junto a la señora Abernathy y montó a Juniper. Caleb subió detrás de ella. Mientras salían del pueblo, Helena podía oír a las mujeres farfullar de indignación, pero no miró atrás. Había terminado con Glen Rayo y sus juicios estrechos. El invierno que siguió fue duro pero hermoso. Caleb lloró a su hermano a su manera tranquila, a veces desapareciendo en las montañas durante un día entero, para estar a solas con sus pensamientos. Helena lo dejaba ir, entendiendo que algunos duelos necesitaban soledad, pero siempre volvía. Y cada vez que lo hacía, la abrazaba un poco más fuerte, la besaba un poco más desesperadamente, como si se recordara a sí mismo que no lo había perdido todo. Hicieron el amor a menudo ese invierno, buscando calor y consuelo en los brazos del otro. Y a finales de enero, Helena se dio cuenta de que había faltado a su periodo mensual 2 veces. Se lo dijo a Caleb una noche mientras estaban sentados junto al fuego. Su reacción fue todo lo que podría haber esperado. Su rostro se iluminó con asombro y alegría, y la atrajo a sus brazos, sosteniéndola suavemente como si estuviera hecha de algo precioso y frágil. Un bebé, susurró. Vamos a tener un bebé. ¿Estás feliz?, preguntó Helena, aunque podía ver la respuesta en su rostro. Feliz no empieza a describirlo, dijo Caleb. Helena, me lo has dado todo. Un hogar, un propósito, amor, y ahora esto. No tengo palabras para lo que estoy sintiendo ahora mismo. Entonces, solo abrázame, dijo Helena, acurrucándose más cerca. Eso es todo lo que necesito. Henry se emocionó cuando se lo contaron, y de inmediato comenzó a planificar cómo convertirían una de las habitaciones de repuesto en un cuarto para el bebé. Se preocupaba constantemente por Helena, tratando de evitar que hiciera trabajos pesados, lo que Helena ignoraba en su mayoría. Estaba embarazada, no muriendo, y el rancho todavía la necesitaba. A medida que el invierno daba paso a la primavera, el vientre de Helena comenzó a crecer. Finalmente tuvo que ceder a usar vestidos más a menudo, ya que sus pantalones ya no le quedaban. Pero se negó a abandonar su trabajo por completo. Caleb se preocupaba, pero también entendía que Helena necesitaba sentirse útil, necesitaba mantener su independencia, incluso mientras su cuerpo cambiaba. Un día de abril, un extraño llegó al rancho. Iba bien vestido y con aspecto oficial, con un maletín de cuero y un aire nervioso. Helena, ahora embarazada de 6 meses, lo recibió en el porche con Caleb, acechando protectoramente detrás de ella. «Señora Pierce», preguntó el hombre. «Mi nombre es Thomas Whitmore. Soy un agente de tierras de Santa Fe. He sido contratado por el pueblo de Glen Rio para hacerle una oferta por su propiedad». Helena y Caleb intercambiaron miradas. «¿Una oferta?», dijo Helena. «¿Qué tipo de oferta?». El señor Whitmore abrió su maletín y sacó un documento. «El Consejo Municipal ha decidido que quiere expandir los límites de Glen Rio. Su propiedad está en una ubicación privilegiada con buena agua y tierras de pastoreo. Están dispuestos a ofrecerle $2,000 por su rancho,
incluyendo todos los edificios y el ganado. $2,000 era una suma significativa, pero también era mucho menos de lo que valía la propiedad. Más que eso, sin embargo, Elena entendió lo que esto era realmente. Un último intento del Consejo Municipal para expulsarla, para castigarla por su desafío. No, dijo simplemente. El señor Whitmore parpadeó. Le ruego me disculpe. Dije que no, esta tierra perteneció a mis padres y ahora me pertenece a mí, a mi marido y a mi hermano. No la vendemos, ni por $2,000, ni por $10,000, ni por ninguna cantidad de dinero. Señora Pierce, no creo que entienda, dijo el señor Whitmore nerviosamente. El Consejo Municipal puede hacerle las cosas muy difíciles si se niega. Tienen ciertos mecanismos legales a su disposición. ¿Nos está amenazando?, preguntó Caleb, su voz peligrosamente tranquila. No, no, por supuesto que no, dijo el señor Whitmore rápidamente, dando un paso atrás. Simplemente estoy transmitiendo la posición del Consejo Municipal. Están preparados para ser bastante insistentes en este asunto. Entonces que sean insistentes, dijo Elena con firmeza. La respuesta sigue siendo no. Ahora, por favor, abandone nuestra propiedad. El señor Whitmore se fue y Helena lo vio irse con una sensación de hundimiento. El Consejo Municipal no se iba a rendir. Iban a seguir presionando hasta encontrar una manera de forzarla a irse. No pueden tomar legalmente tu tierra sin causa, dijo Caleb, leyendo sus pensamientos. Esto no es el este, donde los gobiernos tienen un poder ilimitado. Aquí, el derecho de una persona a su tierra es sagrado. Encontrarán una manera, dijo Elena. O lo intentarán. Necesitamos estar listos. Entonces estaremos listos, dijo Caleb, con el brazo alrededor de sus hombros. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. ¿Recuerdas? Elena se apoyó en él, extrayendo fuerza de su presencia. Juntos, asintió. El siguiente movimiento del Consejo Municipal llegó en mayo. El sheriff Morrison llegó al rancho con un documento que afirmaba que Helena y su familia debían impuestos atrasados sobre la propiedad. La cantidad era sustancial, casi $500, y el pago se debía de inmediato. Esto es ridículo, dijo Helena, leyendo el documento. Hemos pagado nuestros impuestos todos los años. Tengo los recibos para probarlo. El auditor del pueblo no está de acuerdo, dijo el sheriff Morrison con incomodidad. Siempre había sido un hombre decente y estaba claro que se sentía incómodo con este encargo. Dice que no hay registro de sus pagos de los últimos 3 años. Entonces, ¿su auditor es incompetente o está mintiendo?, dijo Caleb rotundamente. Elena tiene los recibos. Podemos probar que los impuestos fueron pagados. Estoy seguro de que pueden arreglarlo con el auditor, dijo el sheriff Morrison, pero hasta que lo hagan, tengo que darles este aviso. Tienen 30 días para pagar los supuestos impuestos atrasados o la propiedad será embargada. Después de que el sheriff se fue, Elena revisó los viejos registros de su padre, encontrando los recibos de cada pago de impuestos realizado en la última década. Ella y Caleb fueron a Glen Rio al día siguiente para presentarlos al auditor del pueblo, un hombre de cara avinagrada llamado Silas Crane, que apenas miró los documentos antes de negar con la cabeza. Estos podrían ser falsificaciones, dijo con desdén. Necesito ver pruebas de nuestros registros, y nuestros registros no muestran ningún pago. Entonces sus registros están equivocados, dijo Elena, perdiendo la paciencia. Tengo la prueba aquí mismo. ¿Me está llamando mentirosa? Estoy diciendo que sus documentos no coinciden con nuestros registros oficiales, dijo el señor Crane con remilgo. Por lo tanto, los impuestos todavía se deben. $500 a pagar en 30 días. Buenos días, señora Pierce. Elena quería discutir, quería exigir justicia, pero Caleb la apartó antes de que pudiera decir algo que empeorara la situación. Fuera de la oficina del auditor, se desplomó contra el edificio, sintiéndose derrotada. Van a quitarnos todo, dijo sin expresión. No tenemos $500. Pusimos casi todo lo que teníamos en suministros y ganado para el rancho. Incluso si vendiéramos todos los animales que tenemos,
No podríamos recaudar tanto en 30 días. Entonces encontraremos otra manera, dijo Caleb. Pero incluso él sonaba inseguro. Esa noche, mientras Helena yacía despierta mirando el techo, se le ocurrió una idea. Era arriesgada y requeriría ayuda, pero podría ser su única opción. Se volvió hacia Caleb, que también estaba despierto, con la mano apoyada protectoramente en su vientre hinchado. ¿Y si fuéramos por encima de sus cabezas? Dijo. El consejo municipal es nombrado, pero el gobernador territorial es elegido. Si pudiéramos llegar a Santa Fe, si pudiéramos presentar nuestro caso ante él o ante un juez territorial, podríamos conseguir que anularan esta tontería. Caleb guardó silencio por un momento, considerando. Santa Fe es un viaje largo para una mujer en tu estado. Lo sé, dijo Helena. Pero ¿qué opción tenemos? Podemos sentarnos aquí y dejar que nos quiten todo, o podemos luchar, y no se me da muy bien quedarme quieta. Caleb sonrió en la oscuridad. No, no se te da bien. De acuerdo, iremos a Santa Fe, pero Henry viene con nosotros y lo tomaremos con calma. No voy a arriesgarte a ti ni a nuestro bebé por nada, ni siquiera por este rancho. Partieron 3 días después, viajando en una carreta en lugar de a caballo, para que Helena pudiera descansar cuando lo necesitara. El viaje a Santa Fe duró casi 2 semanas, con caminos difíciles y un sol implacable. Pero siguieron adelante, deteniéndose en pequeños pueblos y puestos comerciales en el camino para descansar y reabastecerse. Santa Fe era la ciudad más grande que Helena había visto, una extensa ciudad de adobe que bullía de actividad. Soldados de Fort Marcy se codeaban con comerciantes mexicanos y colonos estadounidenses. La plaza estaba llena de vendedores que vendían de todo, desde productos frescos hasta muebles hechos a mano. Helena se sintió abrumada por todo aquello, pero Caleb navegó por el caos con una facilidad sorprendente, llevándolos finalmente a la oficina del gobernador territorial. Conseguir una audiencia con el gobernador resultó más difícil de lo que habían previsto. Pasaron 3 días esperando, presentando su caso a varios empleados y secretarios antes de que finalmente se les concediera una reunión de 15 minutos con el gobernador Samuel Axtell. El gobernador Axtell era un hombre de aspecto astuto, con ojos agudos y una sonrisa de político. Escuchó la historia de Helena con aparente interés, examinando los recibos de impuestos y las reclamaciones del Consejo Municipal. Cuando ella terminó, se reclinó en su silla y juntó los dedos. Esta es una situación difícil, señora Pierce, dijo. Por un lado, me inclino a creer que ha sido tratada injustamente. Estos recibos parecen genuinos, y parece poco probable que una mujer joven tenga los recursos o el conocimiento para falsificar tales documentos. Por otro lado, soy reacio a interferir en el gobierno local sin pruebas claras de irregularidades. ¿Qué más pruebas necesita?, preguntó Helena, con la frustración asomando en su voz. Están tratando de robar mi tierra porque no me ajusto a su idea de cómo debe comportarse una mujer. Eso no es justicia, gobernador. Eso es tiranía. La expresión del gobernador Axtell parpadeó con algo que podría haber sido simpatía. Entiendo su ira, señora Pierce. De verdad que sí, pero estoy limitado en lo que puedo hacer. Sin embargo, puedo ofrecerle esto. Enviaré un auditor territorial a Glen Rio para revisar los registros financieros del pueblo. Si encuentra pruebas de que sus pagos fueron recibidos y deliberadamente mal registrados, ordenaré que se desestime la reclamación de impuestos atrasados e investigaré al Consejo Municipal por fraude. No era todo lo que Helena había esperado, pero era algo. ¿Cuánto tiempo llevará eso?, preguntó. 3 semanas, quizás un mes, dijo el gobernador. El auditor necesitará tiempo para viajar y realizar su investigación. Mientras tanto, puedo emitir una suspensión temporal de cualquier embargo de su propiedad. Eso debería darles un respiro. Helena sintió que las lágrimas de alivio le picaban en los ojos. Gracias, gobernador. Muchas gracias. No me dé las gracias todavía, dijo el gobernador Axtell. Si el auditor encuentra que los registros del pueblo son precisos y los suyos no, la reclamación se mantendrá. Pero sospecho que no será el caso. La política de los pueblos pequeños puede ser viciosa, especialmente cuando se trata de personas que no encajan en el molde.
Salieron de la oficina del gobernador con la orden de suspensión en la mano, y por primera vez en semanas, Elena sintió que podía respirar. Pasaron otro día en Santa Fe, descansando y reabasteciéndose antes de comenzar el largo viaje a casa. Elena se puso de parto 2 días después de regresar al rancho. Fue un mes antes de lo esperado, provocado, según la partera, por el estrés y el esfuerzo del viaje. El parto fue largo y difícil, duró toda la noche y hasta el día siguiente. Caleb permaneció a su lado todo el tiempo, sosteniendo su mano, susurrando palabras de aliento, luciendo casi tan agotado como ella. Finalmente, mientras el sol se ponía en el segundo día, nació su hijo. Era pequeño pero sano, con un llanto sorprendentemente fuerte y una mata de pelo oscuro. La partera lo limpió y lo envolvió en una manta suave y luego lo colocó en los brazos de Elena. Elena miró a su hijo y sintió que su corazón se expandía de una manera que no sabía que era posible. Era perfecto. 10 deditos de los pies y una cara que era una mezcla perfecta de sus rasgos y los de Caleb. Miró a su marido y vio lágrimas corriendo por su rostro curtido. «Tenemos un hijo», dijo maravillada. «Tenemos un hijo», repitió Caleb, extendiendo la mano para tocar la diminuta mano del bebé. Los dedos del infante se envolvieron inmediatamente alrededor de uno de los enormes dedos de Caleb, agarrándose con una fuerza sorprendente. «Es fuerte, como su madre». «¿Cómo deberíamos llamarlo?», preguntó Elena. Habían discutido nombres durante el embarazo, pero nunca se habían decidido por uno. Ahora, mirando a su hijo, Caleb dijo, «¿Qué tal Samuel? Como tu padre». Los ojos de Elena se llenaron de nuevas lágrimas. «Samuel Pierce. Es perfecto». Durante las semanas siguientes, mientras Elena se recuperaba y se adaptaba a la maternidad, el auditor territorial llegó a Glen Rio. Era un hombre minucioso llamado Edwards, que pasó 10 días examinando los registros financieros del pueblo con una lupa y un ojo agudo. Lo que encontró fue condenatorio. Cada uno de los pagos de impuestos de Elena había sido registrado al recibirse, y luego alterado para que pareciera que nunca se habían hecho. Alguien, probablemente el señor Crane, el auditor del pueblo, había estado manipulando sistemáticamente los libros para que pareciera que el rancho Pierce debía impuestos atrasados. Cuando se le enfrentó con las pruebas, el señor Crane se derrumbó y confesó que el alcalde Abernathy y el reverendo Walsh lo habían presionado para llevar a cabo el plan, o el plan, prometiéndole una parte de las ganancias cuando revendieran la tierra embargada. El escándalo sacudió a Glen Rio. El alcalde Abernathy fue destituido de su cargo y acusado de fraude. El reverendo Walsh fue expulsado de su iglesia y echado del pueblo. El señor Crane fue encarcelado a la espera de juicio, y el Consejo Municipal, ahora bajo nueva dirección, se disculpó formalmente con Elena y Caleb y levantó todas las prohibiciones y restricciones que se les habían impuesto. La señora Abernathy y su círculo, humilladas por la desgracia de sus maridos, abandonaron Glen Rio hacia partes desconocidas. Las mujeres que las reemplazaron eran más jóvenes, más progresistas y mucho menos preocupadas por hacer cumplir estándares arbitrarios de decoro. Elena recibió docenas de disculpas de los habitantes del pueblo que la habían rechazado, pero no estaba interesada en sus excusas. Sin embargo, aceptó la amistad de algunas mujeres que siempre la habían apoyado en silencio, incluida la joven hija de la señora Chen, que se había casado recientemente y esperaba su primer hijo. La vida se asentó en una nueva normalidad. Elena continuó usando pantalones cuando trabajaba en el rancho y vestidos cuando le apetecía, y nadie dijo una palabra al respecto. Caleb demostró ser un padre devoto, a menudo paseando por la habitación por la noche con el bebé Samuel para que Elena pudiera dormir. Henry, ahora con 21 años, había comenzado a cortejar a una maestra de Santa Rosa, una joven brillante que pensaba que la independencia de Elena era admirable en lugar de vergonzosa. El rancho prosperó. Con el conocimiento de Caleb y la determinación de Elena, expandieron su rebaño, mejoraron su ganado y comenzaron a criar caballos que eran muy solicitados en todo el territorio. Contrataron a algunos peones para ayudar con el trabajo, pagando salarios justos y tratando a todos con respeto, sin importar el género o el origen.
2 años después del nacimiento de Samuel, Helena dio a luz a una hija a la que llamaron Margaret, en honor a la madre de Caleb. Era una bebé tranquila y seria que observaba el mundo con los ojos grises de Caleb. 3 años después, llegaron 2 niños gemelos, John y Thomas, que fueron ruidosos y revoltosos desde el momento en que respiraron por primera vez. La casa tuvo que ser ampliada para acomodar a la creciente familia, y el granero fue reconstruido más grande y mejor. Dutch Peterson se convirtió en un visitante habitual y un amigo cercano. Henry se casó con su maestra y construyó una casa en el extremo norte de la propiedad, lo suficientemente cerca para ayudar con el rancho, pero lo suficientemente lejos para tener privacidad. En su 10º aniversario de bodas, Caleb y Helena se sentaron en su porche viendo la puesta de sol, como lo habían hecho en tantas tardes. Sus hijos jugaban en el patio bajo la atenta mirada de Henry. El rancho se extendía a su alrededor, próspero y pacífico. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Caleb en voz baja. ¿De casarte conmigo? ¿De luchar contra el pueblo? ¿De todo? Helena lo miró, a este hombre que se había convertido en su mejor amigo, su compañero, su amor. Su pelo era ahora más gris que oscuro, y había líneas alrededor de sus ojos por años de entrecerrarlos al sol, pero seguía siendo el hombre más fuerte y honorable que había conocido. Ni por un solo segundo, dijo con firmeza. Me diste la libertad de ser yo misma, Caleb. Me diste amor, apoyo y 4 hermosos hijos. Me lo diste todo. Lo único que lamento es que no hayamos tenido más tiempo juntos. 10 años no son suficientes. Quiero 50 más. 50 más serán, dijo Caleb, atrayéndola hacia él y besándole la coronilla. Te amo, Helena Pierce, mi esposa feroz, terca y maravillosa. Yo también te amo, dijo Helena, mi marido gentil, fuerte y perfecto. Se sentaron en un silencio cómodo mientras las estrellas comenzaban a aparecer en lo alto. Las mismas estrellas que los habían vigilado esa primera noche, cuando un hombre de la montaña había defendido a una mujer en pantalones y había cambiado sus vidas para siempre. Helena pensó en lo cerca que había estado de ceder, de cambiarse a sí misma para encajar en la idea de otra persona de quién debería ser. Pensó en lo diferente que habría sido su vida si Caleb no hubiera entrado en esa tienda general en ese caluroso día de julio. Pero él había entrado, la había defendido, la había amado. Y juntos habían construido algo hermoso y duradero, un hogar, una familia y una vida que era enteramente suya. A lo lejos podía oír a Samuel llamando a sus hermanos, su voz brillante de risa. Oyó la respuesta más tranquila de Margaret y el parloteo emocionado de los gemelos. Oyó a Henry y a su esposa hablando en voz baja mientras caminaban de regreso a su propia casa. Sintió el latido constante del corazón de Caleb contra su hombro y la brisa de la tarde refrescando su piel. Esta era su vida, desordenada e imperfecta y absolutamente digna de ser luchada. Había usado pantalones cuando el mundo decía que no debía. Había llevado un rifle cuando se suponía que las mujeres debían ser indefensas. Se había casado con un extraño y lo había convertido en su alma gemela. Se había enfrentado a los matones y había ganado. Y lo había hecho todo manteniéndose fiel a sí misma, lo que era la mayor victoria de todas. La historia de Helena y Caleb Pierce se convirtió en una especie de leyenda en esa parte del territorio de Nuevo México. Los veteranos la contarían a sus nietos, embelleciendo los detalles con cada relato. La mujer que usaba pantalones como un hombre, el hombre de la montaña que dijo que podía usar lo que quisiera, el amor que creció entre ellos, feroz, duradero y verdadero. Pero para Helena y Caleb nunca fue una leyenda. Era solo su vida, la vida ordinaria, extraordinaria y hermosa que habían construido juntos. Una elección a la vez, un día a la vez, con coraje, amor y una fe inquebrantable el uno en el otro. Y cuando fueran viejos y canosos, sentados en ese mismo porche, viendo a sus nietos jugar en el patio donde sus propios hijos habían jugado una vez, se mirarían y sonreirían porque lo habían logrado. 50 años, tal como Helena había querido. 50 años de lucha, amor y vida en sus propios términos. 50 años de libertad,
50 años el uno del otro. Y cuando la gente le preguntaba a Elena en esos últimos años dorados cuál era el secreto de un matrimonio largo y feliz, ella siempre daba la misma respuesta. Encuentra a alguien que te vea por quién eres realmente, decía. No por quién quieren que seas, sino por quién eres en realidad. Y luego aférrate a esa persona con todo lo que tienes. Porque ese tipo de amor, ese tipo de aceptación, es más raro que el oro y más valioso que cualquier otra cosa en este mundo. Y buscaría la mano de Caleb, curtida y llena de cicatrices y aún tan gentil, y la sostendría con fuerza, porque algunas cosas valían la pena luchar por ellas. Algunas cosas valían la pena cambiar el mundo por ellas. Y Helena Pierce, que una vez fue Elena Zimmerman, la chica que usaba pantalones como un hombre, lo sabía mejor que nadie. Había encontrado su libertad. Había encontrado su amor. Había encontrado